noches a todos. Mi nombre es Onésimo Rentería. Y bueno, pues vamos a entrar al... Ya lo había yo comentado en otra iglesia el año pasado. Y bueno, creo que lo que hemos compartido con los hermanos pues es suficiente como para captar el mensaje, captar la idea de lo que Lucas escribe en esta narrativa. Entonces trataremos de resumirlo lo más que se pueda, y cualquier pregunta que tengamos concerniente a lo que vamos a enseñar, a lo que vamos a estudiar, pues dijo por ahí alguien, si hay dudas, pues a ver a quién le preguntas. Es un comentario, está excelente, ¿verdad? Porque pues a pesar nos da la escritura, no sé si ustedes ya lo han leído o será la primera vez que lo van a leer, pero bueno, vamos a iniciar ahí con el capítulo 1 y vamos a leer capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos los primeros versículos, ¿verdad? Del 1 al 4, donde Lucas hace mención. Y bueno, es una bonita introducción. Si nos vamos a dar cuenta en lo posterior de que Lucas con el libro de los Hechos pues van muy de la mano, por ser el autor de los dos libros, ¿verdad? Tanto del Evangelio según San Lucas como el libro de los Hechos. Entonces van muy de la mano. Pero a mí me gustaría compartir estos versículos que acabamos de leer. Primeramente lleva este mensaje, estos versículos llevan una finalidad. Y Lucas, haciendo gala de su buen griego, de su buen léxico que tiene en cuanto a escribir este evangelio, se le dirige principalmente, y tome usted nota, lo dirige principalmente a una persona llamado Teófilo. Cuando antepone Lucas, oh excelentísimo Teófilo, el comentarista y los estudiosos de la escritura nos hablan y nos dicen que es muy es de una forma que utiliza Lucas, y que se cree que este hombre era un militar, un oficial convertido al Señor. Inclusive se dice que si leemos el comentario vamos a encontrarnos con que este hombre pues era un convertido, pero se dice que era un gentil. Es lo que nos dicen. Lo que yo quiero que ustedes se graben en estos párrafos es de que Lucas hace mención en que él ha investigado con mucho cuidado. Cuando él habla de con mucha diligencia, he investigado las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribírtelas por orden. Cuando habla de orden, bueno, pues estamos refiriéndonos a que Lucas estaba tomando en cuenta muchos datos históricos, muchos datos de lugar, de tiempo, y que bien sabemos que toda la escritura, hermanos,
ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron esto. Sin embargo, aquí vemos que aparte de que el Espíritu Santo fue el que instruyó o fue el que les dio la capacidad para escribir esto, también ellos como seres humanos, como creyentes, dice él, he investigado con mucha diligencia. Aparte de que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, ha sido también, ha puesto él parte de sí para investigar con mucho cuidado, con mucha diligencia, las cosas que le iba a escribir a Teófilo, que dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tú ya has sido instruido, tú ya conoces las escrituras, pero yo las voy a poner por orden y te las voy a mandar a ti de una forma más detallada. Amén. Entonces, los primeros versículos, que quede bien claro que es una dedicatoria a Teófilo, y que, bueno, yo me he preguntado por qué no se llama una carta, por qué no se le puso una carta o una epístola, como las epístolas de Pablo, como las epístolas de Pedro. Bueno, así se narró como un evangelio más, y pues no le podemos cambiar el nombre, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que es uno de los evangelios, y uno de los evangelios más ricos en cuanto a la forma que está escrita. Si usted ve Mateo, si usted ve Marcos, son muy diferentes el léxico que utiliza, los vocablos que utiliza. Este evangelio, a mi gusto, pues es uno de los más ricos en cuanto a la forma en que está escrito. En orden, te da fechas, te da nombres, te da lugares, menciona lagos, cuando en los otros mencionan que son mares. Para los judíos eran, vamos a entrar más de lleno después, pero lo que le quiero decir es de que este hombre como que fue un hombre de mundo, como que fue un hombre viajero, como que fue un hombre que conoció en su máxima extensión de la palabra el mundo, porque fue un amigo muy cercano a Pablo en sus viajes misioneros, en todo lo que se deriva de andar predicando la palabra. Entonces, como un viajero, como una persona que muy capaz, con mucha experiencia, podría decirlo yo, con mucha experiencia, y aparte con ese título que se le nombra el médico amado, ¿verdad? Como aparte de que es un creyente, pues con una capacidad de educación en lo secular, pues muy vasta. Entonces, vemos los primeros capítulos, los primeros versículos, perdón, de que va dedicado a una persona, de que él se dice, investigué con diligencia. Lo que yo te voy a escribir simple y sencillamente es para que estés mejor instruido, y que sepas que lo que te voy a escribir es una realidad. No está sacado de la manga, no está sacado de algunos libros, aunque se dice que Lucas utilizó parte del Evangelio según San Marcos, pero muchos dicen que sí, otros dicen que no. Ahí queda el entredicho, pero lo que sí estamos bien conscientes de que es un excelente trabajo, de que es un excelente evangelio, donde él, a través de esa investigación que hizo, pues se dio cuenta de muchas cosas, sea por la gente, sea por la investigación, sea por que vio escritos, por lo que haya sido. El evangelio está muy completo, y bueno, lo que nos interesa aquí es su contenido,
sea la forma en que fuese, ¿verdad? Si fuese una persona no estudiada, el Evangelio está magnífico para aprender mucho de él. No sé si hasta aquí usted tiene algo que comentar o alguna pregunta que hacer en cuanto a estos 4 versículos. Primero, toma en cuenta, lleva una dedicatoria. Que conozcas bien la verdad, está hablando de la verdad. ¿De qué verdad habla? Bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, Él expresó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿De qué verdad habla? Pues de nuestro Señor Jesucristo, para que conozcas bien la verdad, para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido instruido, las cosas que tú has creído, ahora yo las confirmo a través de este Evangelio. Ahí, si usted nota, ahí en el comentario, casi a mitad dice: oh excelentísimo Teófilo. Es un título, dice aquí los comentaristas, o el comentario, que utiliza Lucas para referirse a un funcionario del gobierno romano cuyo nombre significa amigo de Dios, Teófilo. Algunos comentaristas mencionan que este personaje fue quien financiaba la elaboración de este libro, y que era un cristiano gentil que gustaba de estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí tenemos varias cosas importantes. Primero, una dedicatoria a un amigo, me supongo que era un amigo muy íntimo de Lucas. No lo dice la Escritura, pero en la forma en que lo detalla, pues podemos decir que eran amigos, y que bueno, independientemente si fuera el que financiaba todo ese trabajo, tenía que haber una buena relación interpersonal entre ellos, de seguro, ¿verdad? Porque pues ¿quién va a escribirle a algo y nombrarlo: oh excelentísimo Teófilo, y hacer toda un trabajo como el que Lucas hizo, y dedicárselo en los primeros versículos a alguien? No cabe duda de que era, pues aparte de que fuera un cristiano también, pues que fueran amigos, que fueran a lo mejor hasta parientes, ¿por qué no? ¿Verdad? Dice también el comentarista, yo lo he subrayado, dice: el propósito de Lucas fue invitar a Teófilo y a los hermanos gentiles a percibir, mediante la fe en Cristo Jesús, cómo las promesas de Dios eran cumplidas. O sea, que en este Evangelio se da el relato de que Cristo Jesús iba, o según lo que investigó Lucas, todo era cierto. No había cosa que le refutaran o que quedara en entredicho: oye, pero esto, oye, pero lo otro. No, estaba todo muy claro en esa investigación que había hecho el médico amado. No sé si quiere usted comentar algo, le quiera agregar algo, y bueno, pues vamos todos a aprender aquí. Hermano pastor, ¿algo que quiera comentar? Quisiera saber qué nacionalidad era. ¿Quién? Lucas. Lucas. Según entiendo es griego. ¿O es judío griego? Dice que tenía, mire, este evangelio tiene una introducción similar a la de los escritos de grandes historiadores de Grecia, Sí. utilizando un refinado idioma griego. En donde se da a conocer a quién va dirigido el documento, Sí. la justificación y la finalidad para hacerlo. No menciona el nombre del autor, pero por sus características se le atribuye a Lucas, el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío. Yo creo que era griego. Griego. Era griego. Así es, judío no era. Tal vez judío de Creencia. creencia, pero Sí. de nacionalidad griega. Sí, griega, así es. Porque tengo entendido los 4 evangelios
ya ve cómo los griegos se expresan mucho en las palabras y en el modo de pensar, y ese libro habla mucho de eso. Así es. Y el romano es más en la guerra, el cuerpo, todo ese tipo de fuerza humana. Ujú. Se enfoca en eso el libro de Marcos, Así es. porque Marcos. Marcos era romano. Ujú. Bueno, judío, romano. No, casi todos tenían el judaísmo por lo mismo de que ahí viene toda la salvación, ¿verdad? Sí, De la creencia. Marcos pues dirige su evangelio a los griegos. a los romanos. Marcos. Marcos. Sí, Marcos. Y Mateo a los judíos. Mateo a los judíos, Mateo a los judíos. Y Lucas pues a los a griegos. los griegos. Porque esas, si fíjate, esas eran las culturas predominantes en ese tiempo. Así es. Entonces, De los griegos podemos pues toda la crema innata de la filosofía. filosofía. Cuando se hablaba de algo nuevo, pues ellos eran los primeros en querer saber. Cuando llega Pablo a Grecia, cuando llega a Atenas, lo primero que querían saber, bueno, pues ¿Quién tú es? andas predicando otros dioses, ¿de qué se trata? ¿Ah? Sí. Cuando les dice ahí, bueno, pues a ese Dios que ustedes predican y que no saben quién es el que yo les quiero presentar, a los griegos, ¿verdad? Entonces, ahí Así es. tenemos a un no judío que pues casi parece judío, ¿verdad? Sí. En cuanto a su creencia, ¿verdad? En cuanto a su creencia. Bueno. Dice el comentarista, dice, este capítulo comienza con el gozo que acompaña a la fe y la redención, la alabanza a través del Magnificat, el Benedictus. También se habla de la salvación, llenura del Espíritu Santo, que es una de las cosas que no pasa desapercibido Lucas, la oración, la alabanza y adoración de María y Zacarías. Hay dos, nos habla aquí del Magnificat y del Benedictus. Vamos a tratar de darle, a ver si en lo posterior le damos un rozón por ahí para saber de qué se trata. Pero si hasta aquí no tiene usted alguna pregunta o algo que subrayar o algo que comentar, bueno, le brincamos a los otros versículos. ¿Qué le parece? Algo, dígame, hermano, díganme con toda confianza. Hermano, ¿cuál es su nombre? Marco. Marco R. Rivera. ¿Algún comentario que quiera hacer? ¿Algo que quiera añadir? ¿Quieres orar? Que le quiera quitar, que le quiera poner? Deja de agarrar confianza. Ahora o nunca. Agarrando confianza no me para. Entonces, Lucas nomás les predicó a los griegos o a otros también. Yo creo que hubo. Este evangelio va dirigido a ellos. Sí. Pero es lógico que Lucas hubiese predicado pues, donde se le diera la puerta, ¿verdad? Sí. Aunque su trayectoria como evangelista se adhirió mucho a Pablo, según los comentaristas. Sí. Entonces obtuvo también mucha enseñanza del apóstol, y bueno, sabemos que no fue un apóstol directo Pablo, pero que era una persona muy docta, muy instruida, con mucho conocimiento de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, y oiga, tenía cartas de recomendación Donde quiera. ¿verdad? Entonces, como tuvo mucha injerencia, tuvo mucho apego a Pablo, pues es lógico que ha de ver no nada más a griegos, sino pues, al que se le atravesara, personas muy pues sin temor a nada, porque la realidad es de que los tiempos que se vivieron para predicar el evangelio fueron tiempos muy difíciles, y yo pienso que tanto a judíos como a griegos, pero este evangelio va dirigido a los griegos. Por Ya modo de ahí- de pensar. Ya de ahí, pues hasta nosotros estamos siendo participantes de De la esto. enseñanza. Mexicanos, estadounidenses y de todo tipo, a la fecha. De hecho, en las universidades el griego es muy importante. ¿Sí? Ahí la razón por la que tuvo que ser de 4 evangelios, uno que tuviera que ver con lo griego. Así es. Bueno, mira, hay otros versículos, el 5 y el 7, vamos a darle lectura. ¿Qué le parece, hermano Rivera, si nos lo lee usted?
el anuncio del nacimiento de Juan. Sí, el anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí en estos versículos, hermanos, vamos a encontrar algo que aparentemente, bueno, si no le ponemos la atención debida, vamos a pasar desapercibidas muchas cosas, como en todo, ¿verdad? Si no le ponemos atención, pues vamos a nada más a quedarnos con la lectura, con lo que hemos leído, pero cuando empieza el versículo 5, en los días de Herodes, dijimos hace un momento que Lucas se centró mucho en cuanto al orden, que él lo dijo por orden, te escrito esto, tiempo, nos da a saber en qué días se anunció ese nacimiento, en los días de Herodes, que sirve de mucho en cuanto a la historia se refiere, rey de Judea. Y empieza un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, pero esto nos lleva a algo. Esto nos lleva a algo, porque yo puedo decir, bueno, y a mí que me interesa saber que era Elizabeth y se llamaba, me da unos datos ahí, pues no le encuentro sentido. Primero, vemos que da un nombre de una mujer. Y los comentaristas, hermanos, dicen, si usted lee un poquito más abajo de lo que acaba de leer, dice, Lucas le da importancia a la mujer al mencionarla por su nombre. En la cultura judía, las mujeres ocupaban un lugar bajo. En la oración matutina, mire, esto es de llamar la atención. En la oración matutina que hacían los judíos daban gracias a Dios porque no los hizo gentiles, no los hizo esclavos y no los hizo mujeres. Entonces, y dicen que el machismo es de México. Para que vean dónde es el machismo. Ve cómo Lucas, yo creo que hasta se expone, ¿verdad? Ante quien los leía y ante las autoridades de aquel entonces, cuando le da, ahí en el Evangelio, nombra a Elizabeth, da el nombre de una mujer, cuando estamos oyendo que en la cultura judía, hasta cuando iban a orar, le daban gracias a Dios. Qué bueno que no me hiciste esclavo, qué bueno que no me hiciste una mujer. En la oración, se imagina usted, cuando hay otras necesidades más importantes, cuando hay otras necesidades de más... decir eso, oye, qué bueno que no me hiciste mujer. Que no le haga Paquita la del barrio. Es que eso lo dijo para los tiempos de hora. Yo creo que sí. Entonces, Ese gusto ahorita, ese gusto. entonces hay un atrevimiento de Lucas cuando menciona este nombre. Ahora, ambos eran justos delante de Dios. Y aquí es donde empieza el trama, aquí es donde empieza la novela a agarrar sabor. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Quién y quién? Elizabeth y el sacerdote Zacarías. Y era bien Zacarías. Andaban irreprensibles. Y cuando habla de una persona irreprensible, está hablando de una persona íntegra, o de personas íntegras, de personas dedicadas, personas bien, su firmeza en las cosas de Dios, bien arraigadas, bien cimentados, bien establecidos en las cosas de Dios. Cuando habla de una persona irreprensible, casi está hablando
en lo general, en cuanto, si no habla de perfección, porque bueno, pues no llegamos a tal cosa, pero cuando habla de una persona de esa categoría, estás hablando de una persona completa en toda la extensión de la palabra. Estás hablando de una persona que es fiel en todo, ¿verdad? Que quizás tendrá un margen de error muy mínimo, o hablando de que si amas a Dios y que los servicios iban a ser a la oración, ahí estaban en la oración, ahí estaban en los ayunos, ahí estaban ayudando en el templo, en toda la extensión de la palabra, si lo aplicamos a hoy en día. Una persona irreprensible, que nombre usted, que está aquí en la iglesia, una persona que ora, una persona que diezma, una persona que colabora, una persona que... No tienes nada que reprocharle. Es una persona que no tienes que corregir, ¿o qué? No tienes nada Mándale. que reprocharle. Sí. Que no tiene nada que corregir. echarle en cara, que no tiene, como luego decimos vulgarmente, que no tiene cola Con la que que le pise. pisen. Sí. Un santo en la tierra. Pues una persona bien dedicada, bien metida en las cosas del Señor. Y nos damos cuenta, hermano, cuando estamos en esos lugares. Yo por la gracia de Dios estuve en Tierra Santa, y una de las cosas que me llamó la atención es de que los judíos, llegamos a la hora de comida a las 12 del mediodía y se oye un zumbido en toda la ciudad de Jerusalén. Haga de cuenta que moscas, ¿verdad? Un aullido llamando a la oración. Y usted llega al restaurante y pasa por los pasillos y ahí se ve usted a toda la gente hincada, orando en ese momento. Que la gente pase, que la gente, los turistas y todo, ellos están ahí en el pasillo, pero no uno, ni dos, ni tres, un montón de gente ahí hincados y casi, yo creo que besando el piso, hermano, la frente puesta en el suelo, en el piso, y según los guías, aquí muchas personas tenían un chipotito aquí, un callo aquí en la frente, y esa era muestra de que esa persona era muy devota en cuanto a la oración. Aquel que no se le ve el chipotito aquí, que se no trae el callo aquí, es una persona que no está, que no está en martillito. oración. Entonces en México hay muchos de esos. Pues siempre los veía con chipotes. Eran cuernos. No, chipote que les pegaban. Es otra cosa. Es Otra cosa. Pero esas personas se hacen ese callo de tanto estar en el piso, en donde sea, ¿verdad? Donde se les hace ese callo. Como aquel que está mucho de rodillas, ¿verdad? Pues crea un callo en las rodillas. Entonces es fácil de detectar, al menos a los del chipotito aquí en la frente. Un montón de gente, no creo que uno o dos, un montón de gente que se le veía aquí, como un lunar aquí, un chipotito. Entonces, Como la ¿Sí, Carlos? la tigresa. algo semejante, Sí. algo semejante. Así. Oh, ya. Algo semejante. Pero esa no oraba, yo creo. No, hombre. No, ese lunar. Entonces vemos, hermanos, que esa es una persona con esa palabra irreprensible, una persona en toda la extensión de la palabra. Si a usted le nombran irreprensible, pues, qué buen elogio, ¿verdad? Qué buen elogio. Usted anda irreprensible en los caminos del Señor. Hermano, usted anda irreprensible en los caminos del Señor, hermano. Es un elogio, es una satisfacción grande que nos nombren o que nos llamen de esa manera. En este caso, este matrimonio se le da ese nombre. Dice, mire, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, en todo lo que mandaba el Señor, en todo lo que ordenaba el Señor. Y aquí es donde le digo yo que empieza la novela, empieza lo bonito, porque dice, pero no tenían hijo. ¿Cómo se iba a cumplir la profecía de Isaías ahí en Isaías 40, capítulo 40, versos 5, 6 y 7 me parece? Pues a través de Juan se cumplió esa profecía. Pero dice la escritura, y Lucas lo menciona, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Entonces, vemos, hermano, que se anuncia, o al menos en letras negritas ahí arriba, Lucas 1 del 5 al 25, nos faltan más versículos para llegar, cuando pasa esto. Pero lo que yo quiero que usted subraye ahí, que no tenían hijo, Elizabeth era estéril, y la posibilidad, humanamente hablando, no había ninguna de que ellos tuvieran familia. Primero, porque era estéril, y en segundo lugar, porque eran de edad avanzada. No había forma, sin la intervención de Dios, de que este matrimonio tuviera un hijo y ese hijo fuera el precursor, el que fuera adelante anunciando el arrepentimiento para perdón de pecados en lo que venía. No había la forma. Vamos a entrarle a la novela ya más adelante, pero sí quiero que noten ustedes eso. No tenía hijo. Elizabeth era estéril y los dos estaban ya viejitos. Edad avanzada, ya estaban ancianos. Dice el 8 y el 10, alguien que me lo lea, hermano, hermana, pastora. Sí, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Bueno, seguimos ahí con el 11 y el 20, 1, 11 y 20, en la hoja número 3. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hasta ahí. Bueno, pues ya estamos viendo ahí el subtítulo, Anuncio del nacimiento de Juan. Vemos que había, para que naciera, ya leímos, acabamos de leerlo, ahora ya sabemos que se anuncia el nacimiento de Juan, pero al inicio, si no hubiera otros versículos más, nos preguntaríamos cómo se iba a hacer ese nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo iba a lograrse ese nacimiento? Estaba muy difícil humanamente hablando. Sin embargo, cuando ejercía Zacarías el sacerdocio, ahí Lucas nos informa lo que estaba haciendo. Estaba quemando el incienso, entró en el santuario del Señor, la multitud que estaba afuera, como se hacía regularmente, unos afuera oraban, mientras el sacerdote hacía lo que tenía que hacer dentro del templo. Sin embargo, vemos ahí en el capítulo ya, en los versículos del 11 al 20, dice que se le apareció un ángel del Señor. Y cuando habla de un ángel del Señor, bueno, yo creo que para mucha gente, y más que nada para los incrédulos, ¿verdad? Los que no creen en Cristo, los que no creen en Dios, cuando nosotros hablamos de algo sobrenatural, pues es muy difícil que la gente crea. Si yo les digo ahorita,
en este tiempo presente, fíjate que yo estuve en el templo y pues ahí estaba orando al Señor, clamando, y de repente pues vi algo sobrenatural, o vi a un ángel del Señor ministrándome y diciéndome. Yo creo que mucha gente me va a tildar de loco. Estamos viviendo en el siglo XXI. Yo creo que la gente me va a tildar de loco, me va a juzgar loco, me va a decir, hasta de lo que me va a morir, va a decir, no, pues este ya fumó de quién sabe qué. ¿Cómo es posible que me esté diciendo que un ángel, que algo sobrenatural? Aquí se le aparece un ángel del Señor. Y el ángel habla con él, con el sacerdote Zacarías. No temas, tu oración ha sido oída. ¿A qué oración se refiere? No nos dice, hay cosas que no nos va a decir la Escritura y que nosotros tenemos que echar nuestra mente a volar y bueno, como dijo Lucas, he investigado. Nosotros también se nos va a dar el momento en que las cosas no las dice la Escritura, pero tenemos que echar nuestra mente a trabajar, oye, pero ¿por qué dice esto? Tratar de sacar una conclusión a lo que no nos dice la Escritura. Por ejemplo, aquí en el 5:7 dice, en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Qué quiere decir? No nos dice aquí que Jerusalén o que los judíos estaban bajo el imperio romano. Sin embargo, cuando a mí me menciona Herodes, rey de Judea, y todo lo demás, yo estoy pensando que no era un judío el que estaba dominando a los judíos, sino que eran en los tiempos de Roma, en el imperio romano. Y no está escrito. Y yo le puedo decir, y el comentarista nos dice, bueno, estaba en los días de Herodes, rey de Judea, los judíos estaban bajo el dominio de extranjeros. No lo dice, pero con los nombres nada más, con eso nosotros sacamos de que no era un judío el que estaba gobernando. Así las cosas divinas. Muchas veces viene alguna visión, tenemos alguna voz que oímos, y que si se la contamos a X o tal persona, inclusive creyentes, no nos creen. Ahora empiezan, pasa la pandar igual. Tenemos el ejemplo, o sea, estamos hablando de esto que en ocasiones no nos cree. ¿Qué pasó cuando las mujeres corrieron a avisarles a los apóstoles de que Jesús había resucitado, de que la tumba estaba vacía? ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? No te creemos. Cuando ya el Señor les había dicho que iba a resucitar, que ya los había informado desde mucho antes que iba a resucitar, que iba a ir a Galilea, que iba a ir acá, que iba a ir allá. Y cuando las mujeres les llevan el mensaje, oye, ¿saben qué? No está el maestro, ha resucitado, vimos a un ángel. Ellos mismos le dijeron, ¿sabes qué? No te creemos. Y el Señor les reprochó su incredulidad, dice ahí la Escritura, les reprochó su incredulidad por cuanto no habían creído. Oiga, era como, el Señor, digo yo, les dio una cachetada con guante blanco. ¿Cómo es posible que no crean? Estuvieron tanto tiempo conmigo, les dije que iba a resucitar, y ahora que ya resucité, y que estas mujeres vienen y le dicen, ¿no me creen? ¿No les creen? Les reprocha su incredulidad, les da una regañadita, una zarandeadita, bueno, el Señor, porque, oye, pues ¿cómo que no creen? Vemos el caso en el libro de los Hechos, cuando la iglesia está orando por Pedro porque salga de la cárcel. La iglesia estaba orando fervorosamente para que sacara a Pedro de la cárcel. Sale Pedro de la cárcel, llega a la casa, toca la puerta, sale Rode, abre la puerta, la vuelve a cerrar porque en su incredulidad, ahí está Pedro. No, hombre, ¿qué va a hacer Pedro? Pues no estaban orando para que saliera el otro de la cárcel. Sale de la cárcel, se presenta y no le creen. Le cierran la puerta. No, hombre, no es Pedro. Ese era el ángel de Pedro. O sea,
Ahora vemos aquí que se le aparece un ángel del Señor, el ángel platica con Zacarías, tu oración ha sido oída. ¿Qué oración cree usted que fue oída? Pues probablemente querían hijos. Probablemente, no era probable, esa era la oración que... Y no nos dice aquí, pero deducimos de que esa era la oración. ¿Por qué? Porque acá dice que no tenían hijo, era estéril y eran de edad avanzada. Pero había la necesidad de que surgiera un hijo para que fuera el que llevara la prédica del arrepentimiento, el perdón de pecados, y que era el que iba a ir delante del Señor abriendo camino. Sí. Y de esta gente iban a ser, pero ¿cómo iban a ser? Si no podían. Lo divino se tenía que manifestar en lo humano. Entonces, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Quiere decir que Zacarías estaba intercediendo, estaba pidiendo que se le concediera tener un hijo. Y aquí vamos llegando a que se culmine el nacimiento o el anuncio de Juan el Bautista. Dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le da las instrucciones debidas, habrá gozo, habrá alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento porque será un hombre grande delante de Dios. Aleluya. Irá delante de él con el Espíritu, ¿delante de quién? De Cristo, con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, va a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el mensaje que iba a llevar Juan al pueblo de Israel y al que se le atravesara. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde recibió esto Zacarías? ¿Dónde recibe ese anuncio? Bueno, pues cuando dice que le tocó quemar el incienso, se le apareció el ángel puesto al pie a la derecha del altar del incienso. Se turba Zacarías al verle, se sobrecoge de temor. ¿Y quién no se va a sobrecoger de temor cuando ve algo divino? Le sacó el parche. ¿Eh? Le sacó el parche. Pues tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo en cuanto a la aparición esa. Y yo creo que a cualquiera se nos enchina el pellejo cuando algo divino ocurre. Pues si nomás con que oiga ruidos en la casa ya andas temblando. Ya andamos Sí, con la carne de gallina, que anda el gato arriba, que una rata, un tacuache, X cosa. Entonces le sobreviene un temor. Le dice Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Cuando le dice que tu mujer va a tener un hijo. Y Zacarías le hace una pregunta, ¿en qué conoceré esto? Yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, es estéril. ¿Cómo va a pasar eso? Por medio del Espíritu Santo. Responde el ángel y le dice, yo soy Gabriel. Se le presenta, mire, le presenta la identificación. Yo soy Gabriel. Yo estoy delante de Dios. Mire qué recomendaciones trae. Yo estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Todo un personaje divino que está presentándosele a un ser humano. Pero yo quiero que usted vea esa pregunta. ¿Usted cómo la ve? ¿Usted cómo la analiza? ¿Usted qué piensa? Cuando Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? Le está anunciando que dará a luz un hijo y que le llamará Juan. Le da todos los pormenores, todos los datos. Pero Zacarías le dice, recuerde que él era el sacerdote, era el que ministraba, estaba delante de todo el pueblo estaba afuera orando por ahí. Y cuando el ángel se le presenta y le da todos los pormenores, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo me dices tú
que voy a tener o que mi esposa va a tener un hijo, hasta el nombre me estás dando, cuando ella es vieja, yo soy viejo, ella es estéril y no tenemos la capacidad humana como para decir que vamos a ser padres. ¿En qué conoceré esto? Le hace la pregunta. ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo Ahora voy yo a les- saber? Me imagino. Ahora yo les estoy diciendo que ustedes me den su opinión en cuanto a esta pregunta. ¿En qué conoceré esto? Quería confirmación, Quería confirmación. ¿Cómo se va a manifestar, no? ¿Cómo se va Sí, a ¿cómo? manifestar? que le dijera al ángel cómo. ¿Cómo? Sin embargo, yo así lo veo. ¿En qué conoceré esto? Sin embargo, los estudiosos, los eruditos, los comentaristas, ya cuando Gabriel se presenta y cuando sigue hablando, mira, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios, me mandó Dios a hablarte y darte estas buenas nuevas, porque si era lo que estaba pidiendo, un hijo, y al decirle vas a tener un hijo porque Dios así lo dice, pues son unas buenas noticias. No, Yo tengo una deuda millonaria, no hay cómo pagarla, estoy intercediendo ante el Señor para pagarla, viene alguien sobrenatural, viene un ángel y me dice, ¿sabes qué? Tu deuda está pagada. ¿Y cómo conoceré esto? Estoy checando la ¿Cómo, cuenta del banco. cómo voy a saber yo? Tú me estás diciendo, pero ¿cómo voy a saberlo? Mire lo que dice. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Por razón hay tanto mudo en México, no crees. Le da una sentencia. Ahora quedarás mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que esto se haga una realidad. Hasta el día en que esto se haga. Hasta el día en que Juan nazca, tú vas a poder hablar. Pero le dice, ¿por cuánto no creíste mis palabras? ¿Y dónde se dio cuenta el ángel que no creyó sus palabras? Cuando le hace esta pregunta, ¿en qué conoceré esto? Con esa pregunta los comentaristas aluden y dicen ellos que Zacarías dudó de lo que el ángel le estaba diciendo. ¿En qué conoceré esto? ¿Cómo le vas a hacer? Ah, sí, seguramente, como dice, sí, seguramente voy a tener un hijo cuando estoy viejo, cuando mi esposa está vieja, ya casi estamos para morirnos. Seguramente. ¿Cómo me dices tú esto? Entonces, por eso, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Va a pasar un proceso, va a pasar un periodo de tiempo cuando el niño se geste en el vientre de Elizabeth y bueno, por los 9 meses, 10 meses, lo que vaya a ser. Hasta entonces vas a poder hablar y oír, según dicen que quedó mudo y quedó sordo mudo. Por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Todo el Por tiempo del embarazo. hasta que se nació, cumpla. Como un año. 9 meses. 9 meses. hasta que nació el Juanito. Y cuando nació dijo, milagro. Ya cuando nació, más adelantito vamos a saber cuál fue la noticia. ¿Fue como consecuencia de su incredulidad? ¿O? El ángel lo dice, por cuanto no creíste mis palabras, por cuanto dudaste de lo que yo te dije. Y lo dudaste porque pusiste tu mirada en que era imposible Sí. tener familia. Sí. Sí. Esos ejemplos que le puse, lo de Rode, lo de las mujeres que corrieron a avisarle a los apóstoles que había resurrección Ajá. y no creyeron. ¿Se imagina que se aplicara la sordomudez a todos aquellos que no creyeron? Pues todos fuéramos sordos. Todos. Sin duda. Eugenio Derbez, ¿por qué no eres un ángel normal? Entonces, vemos que somos humanos y definitivamente que a lo mejor no tenemos la experiencia de ver cosas sobrenaturales y cuando las vemos pues nos asustamos primeramente, Sí. tenemos miedo.
nunca lo hemos visto, nunca lo hemos experimentado. Pero cuando se hace costumbre, que ya a diario vemos cosas sobrenaturales, que vemos cosas de parte de Dios, bueno, la experiencia nos está llevando a un escalón más, ¿no? Y donde al principio le dije yo que la práctica, el estudio, la práctica, pues no es nunca lo mismo. Nosotros estudiamos y con esto lo ponemos en práctica. La teoría nunca igual a la práctica. Lo mismo en lo secular, ¿verdad? Sí. En lo secular, usted, si está estudiando para doctor, pues le dan la teoría, pero si no le enseñan a usar el bisturí en una operación, pues ¿qué va a hacer? Pues, aunque le hayan dicho en teoría cómo lo hiciera, pero ya cuando tiene a la persona ahí que le va a meter el bisturí, oiga, si no le dijeron que iba a saltar un chorro de sangre o que no le dijeron que le iba a ver la manteca ahí, Sí. pues a lo mejor usted se desmaya al momento de hacer el corte o al momento de estar haciendo la operación. No es lo mismo la teoría que la práctica. Usted cuando anda manejando, que se anda enseñando a manejar, pues se le va para allá el carro, se le va para acá y le mete, en vez de meterle reversa, le mete la D y se va derecho, y en vez de meterle la R de recicito, se va de patracito, y es un caos, Sí. porque la teoría no es lo mismo que la práctica, definitivamente. Usted le dice cómo es un serrucho, lo prende y le da a la tabla, y si no lo tiene bien agarrado, se le entrinca y le salta el serrucho y en peligro y se corte la cabeza. Como mi papá cuando me enseñó a manejar, fue en una camioneta estándar Nissan, y nomás metía mal el cambio y bolas un coscorrón. Y dije, papá, pues ¿qué tiene? Dijo, no, pues métele bien los cambios. Y pues fue como me enseñó a manejar. A coscorrón. A puro coscorrón. Así Y dije, es. mi esposa, te enseñaste bien porque manejo mejor el estándar que el automático. Y ahorita manejo un Boss. Entonces estamos en que es una realidad, la práctica, la teoría y la práctica, pues son cosas, aunque es lo mismo, te están enseñando pero ya cuando estás en la práctica es diferente, muy diferente. En cualquier profesión, sea arquitecto, sea ingeniero, sea licenciado, sea cuando vas a defender al que tiene la culpa, al inculpado, al que no la tiene, estás defendiendo a un asesino, estás defendiendo a un inocente, no hayas cómo entrarle. ¿Por qué? Porque pues, Ahí usan muchas artimañas, ¿no? a lo mejor es la primera vez que lo vas a defender, no sabes, a lo mejor lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mal, no lo sabes, pero ahí estás. Necesitas saber muy bien las leyes, ¿no? La experiencia y la práctica, dice, la práctica hace el maestro, ¿ah? Entonces tienes que practicar, tienes que documentarte. ¿Quieres saber cómo X cosa, en lo divino, cómo actúa? Tienes que meterte en lo divino. ¿Quieres saber ingeniería? Pues estudia ingeniería. ¿Quieres saber teología? Pues agárrate la Biblia y vas a saber lo que es teología. Entonces, vemos, hermanos, que cuando hay duda, pues las cosas no marchan del todo bien. No van a marchar del todo bien. Sí. Usted me dice cuándo, hermana. En 5 minutos, hermano, 8 15. 5 minutos. Bueno, entonces le dice el ángel, por cuanto no creíste mis palabras, 3 minutos. las cuales se cumplirán a su tiempo. Y trae al final de la hoja número 4, trae ahí algo que dice para meditar. Miren lo que dice para meditar. Usted ahí subrayelo si gusta. Dice, así como Lucas registra la incredulidad de Zacarías, hoy en día suele suceder que se ora pidiendo un milagro. Y cuando Dios dice, está hecho, pedimos señales, pedimos confirmación del mismo. Este hombre era justo, obedecía la ley, y junto con su esposa anhelaban un hijo. Pero en el momento de recibir la respuesta, ante la presencia de Dios y ofreciendo el incienso, dudó y como consecuencia quedó mudo. Ahí subrayelo para que usted tenga, bueno, eso en mente, que cuando hay una duda, cuando hay una cierta incredulidad en cuanto a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla a través de alguien, dudamos y bueno, pues las cosas a veces no se dan, y cuando se dan, pues todavía estamos preguntando. Hay que dudar, pastor, si no nos vamos a quedar mudos. Mucha gente estudia por conocimiento, por aprender más.
Mucha gente lo hace con una devoción, con un interés de aprender y de poner en práctica lo que se aprende. Pero mucha gente nada más por conocimiento, por tener algo, como leer el periódico todas las mañanas para informarse de qué dice la noticia. Mucha gente así es. Vamos a... Pero en el break, en el break. Ya es break. Bueno, vamos a dejarlo para más Bueno, vamos a proseguir con la clase. Ahora ya vimos lo del nacimiento el anuncio del nacimiento de Juan. Vimos lo que aconteció ahí con el sacerdote Zacarías. Vimos que ahora el ángel le dice que no creyó a sus palabras. Vimos a un Zacarías a un sacerdote que para meditar aquí nos da el comentarista, ¿verdad? Ante la presencia de Dios, Zacarías, porque estaba ofreciendo el incienso, dudó y como consecuencia quedó mudo. ¿Nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. Sí. Claro que sí. Podemos dudar en muchas áreas, y regularmente sucede eso, ¿verdad? Regularmente sucede en la persona. Si en los incrédulos sucede, pues en el cristiano también sucede. Hay cosas que creemos con mucha devoción y hay cosas que le dudamos, ¿verdad? en creer. Creemos que Dios nos puede bendecir en ciertas áreas y pensamos que en ciertas áreas, o creemos que en ciertas áreas no nos puede bendecir. Esa es la mentalidad que tenemos, ¿verdad? Desafortunadamente. A veces lo vemos con nuestros ojos físicos y decimos, es que es algo imposible. Por ejemplo, lo que le pasó a él. ¿Cómo voy a tener un hijo si mi esposa ya es grande de edad? Y llega un momento en que otros también mismos tenemos esa incredulidad. Le estoy pidiendo algo a Dios que a lo mejor no va a poder porque para mí es imposible. Y trae consecuencias, hermano. Por ejemplo, a él trajo consecuencias que se quedó mudo, que lo dejó mudo. Y nosotros también traen consecuencias que el Señor nos puede hacer entender de que no creíste, ¿verdad? Por eso le hago yo mención en subrayar y en tener muy en cuenta por esa palabra, irreprensibles en todos los mandatos y ordenanzas del Señor. Así es. Así los catalogó Lucas, así los vio Lucas, así lo investigó Lucas, así fue inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, ese hombre irreprensible tuvo en su momento ciertas dudas, como le pasó a Elías, ¿verdad? Que mató a 400 profetas de Baal y que le mandan decir la famosa Jezabel, para mañana a estas horas tu cabeza la tendré yo en mis manos. Se asustó tanto que huyó. Acababa de tener una hazaña, matar 400 profetas de Baal, 400 hombres, no era cualquier cosa. Y salir ileso, salir airoso de ese acontecer, y recibe una noticia y le entra el miedo y a correr de una mujer. Ya se le tienen miedo a todos, le tenemos miedo a las mujeres. Ahí lo que usted está mencionando. Sí. ¿Podemos dudar o no podemos dudar? Claro. ¿Podemos ser incrédulos? Bueno, eso ya no. Pero Dice el ángel, por cuanto no creíste. ¿Fue incrédulo? Incrédulo. Incredulidad. Sí, y yo trato de poner la palabra dudar como un nivel más leve e incredulidad como lo peor. Pero se me hace que lo estamos tratando los dos sinónimos. Lo mismo. Okay. Dudar es algo que a lo mejor no va a suceder, pero incredulidad es pues no creer de plano que no va a pasar. Exacto. O sea, te lo dicen y dices, está loco. Exacto. Ya no es duda, ya es incredulidad. Ya es incredulidad, o sea, ya ni para qué le digas. Sí. Cuando es duda todavía hay esperanza. Sí, que pueda pasar. Pero miren en el evangelio, en los evangelios, ahí donde está
donde él les reprochó su incredulidad. Incredulidad. Yo no creí. Desde que Le le reprochó su incredulidad. No le reprochó su duda. Y sin embargo, anduvieron con él, estuvieron con él, comieron con él. Él les dijo, y voy a resucitar al tercer día. Y cuando estuvo ya con ellos después de resurrección, le reprochó su incredulidad. Ujú. Y esa incredulidad se volvió una credibilidad porque anunciaron con vehemencia la resurrección de Jesucristo. Es como ahorita si le dices a unos viejitos, no, pues que te vamos a mandar un hijo, pues van a creer porque saben que aunque no los tengan así de sangre como quiera, van a ir ahí donde adoptan hijos y les van a dar 2, 3 hijos. Como una profecía, dices. No, o sea, de que no va a haber forma de que dude. De que, o sea, de alguna forma lo van a tener, sea de sangre o... Pues probablemente por eso él dijo, ¿en qué forma se abre esto? A lo mejor dijo, tengo que adoptar. Sí, Sí, ¿Alguna? definitivamente es algo que, pues, humanamente hablando, pues será duda, será incredulidad, pero la realidad es de que no lo aceptamos. Ajá. No aceptamos esa intromisión del ángel, por decir, esa aparición del ángel, esa plática que tiene conmigo. Y note usted, por eso yo quiero que nos grabemos esto, de que era un sacerdote, no era una persona Ujú. común y corriente, Sí. no era un incrédulo, ni era un creyente que está Nuevo. sentado ahí en la silla y que está oyendo el mensaje nada más, no, era quien impartía, quien enseñaba al pueblo, quien hablaba la palabra. Y cuando tuvo esta experiencia divina, dijo, Mm. no, Pues era para que no ni durara. ¿cómo es esto? Ujú. Entonces la gente inclusive cuando vio que tardaba demasiado, más adelante probablemente lo vamos a tocar, se decía para sí, algo está pasando ahí adentro porque no sale. Y cuando salió, que salió sin la habla, algo pasó. Lo que la gente intuía, se estaba viendo ahora que salió y que no les podía hablar. Pasó algo. Pasó. Han dicho, alguien lo asustó. Alguien lo asustó. Quedó mudo. Lo que pasa es que estaban pensando que a lo mejor lo iban a tener que sacar Arrastras con un cordón, con un como cordón, tiempo antes. ¿verdad? Sí, Porque pues era lo que pasaba cuando sucedía algo se extraño, entraba sin pecado, ¿verdad? con pecado. Bueno, vamos a entrar ahí a la situación, al anuncio del nacimiento de Jesús. Ya vimos el anuncio del nacimiento de Juan. Estamos viendo el anuncio, posteriormente vamos a ver lo que es el nacimiento. Alguien que lea ahí Lucas 1:26 al 30, hermano Sí. Marco, en la página 5. Dice, sí, el anuncio del nacimiento de Jesús. Y dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería... ¿Qué salutación sería esta? Sí, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado la gracia delante de Dios. Vamos a pasar al otro que dice 1:31-33, página 6, ahí en abajo, 1:31-33. Hermana, ¿no la lee? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora en la página 7, en versículos 34 y 38.
¿Hermana pastora? ¿No? Sí. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ok. Bueno, ahí tenemos el otro anuncio, ¿verdad? Pero ella no la dejó muda. ¿Mande? Pero ella no la dejó muda porque no. No. Ya la dejó embarazada. Pues sí. Y miren la pregunta que hace. Porque dijo, ¿cómo será esto? ¿Verdad? Y miren la pregunta que hace Zacarías. ¿En qué conoceré esto? Ujú. Y ella dice, ¿Cómo será esto? ¿cómo será esto? Ujú. Sin embargo, los comentaristas aluden a que no es la misma. Ujú. O sea, no llevaba el mismo tono que con Zacarías. Sí. Zacarías, según ellos, lo interpretan, como lo acabamos de decir, como una incredulidad, como una duda, como algo que no consigo esto yo. Sí. Y la pregunta que hace María la toman como diciendo, bueno, pues dime cómo. No como una duda ni como una pregunta de incredulidad, de duda, de que no estaba de acuerdo, sino bueno, yo no tengo esposo, no estoy casada, ¿cómo vienes tú a decirme que voy a tener un hijo si no tengo ni novio? Ujú. Entonces, dime el proceso, dime cómo va a ser la forma en que lo voy a... ¿Qué le dijo? Que por medio del Espíritu Santo. Bueno, ahí le dice, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y yo vuelvo a hacer hincapié en esto, hermanos. Mire, me topé yo con una persona, un ingeniero de profesión, muy intelectual el hombre, estaban muy capaz el hombre, ¿verdad? Tenía estudios yo creo que maestrías y doctorados y todo lo habido y por haber. Y un día que le presenté el Evangelio, me atreví a presentárselo, él era el encargado de la construcción En la iglesia. de la presa El Cuchillo en China, Nuevo León. China, Nuevo León. Si usted la conoce, la presa El Cuchillo, Sí. bueno, él era el que manejaba toda la ingeniería, todo lo que se llevó a cabo. Nosotros anduvimos trabajando en esa construcción y pues se necesita mucho conocimiento, ¿verdad? para hacer todo que el agua pase por la embocadura de las presas, de las cortinas y mucha matemática y muchas cosas que hay que meterle ahí, ¿verdad? Entonces yo me atreví a hablar con él porque fue una persona que me atendía muy bien. Él era ya persona mayor, yo creo que me triplicaba la edad cuando yo le presenté el Evangelio. Y le empecé a hablar del Señor y le empecé a hablar de Dios. Y él sacó a relucir esto. Dijo, nomás no me vayas a decir que fue a causa del Espíritu Santo como ustedes lo creen en lo que sucedió a María. A María. Pero en son de burla, en son de ¿cómo me vas a decir tú que el Espíritu Santo vino sobre María y esto y lo otro? No, por favor, no me salgas con eso. Bueno, si usted no lo cree así, pues yo nomás me resta decirle que así fue. Así lo creo, así está escrito y yo no le puedo cambiar. Entonces, esto es algo que todavía sigue vigente. Lo que decíamos hace un momento, el Espíritu Santo vendrá sobre mí o sobre ti. ¿Se imagina usted a María, una jovencita que era virgen, no tenía novio, no tenía una relación sexual, no tenía nada y se le estaba anunciando que iba a concebir y iba a tener un hijo? Y no iba a ser por medios físicos, sino por medios divinos. Iba a venir algo divino y iba a ser las de un hombre normal.
pues era como para decir, como lo dijo acá Zacarías, oye, pues, ¿cómo está eso? No es muy fácil de creer. Sin embargo, ella no respondió, yo estoy de acuerdo con los comentaristas, ella no respondió en su tono de duda. Y creo, hermanos, que cuando nosotros decimos algo, muchas veces está en cómo lo decimos. Hay cosas que vamos a dar una noticia y a veces lo decimos a gritos, a veces lo decimos calmados, a veces lo decimos llorando, a veces, dependiendo de cómo lo diga, va a ser la credibilidad que le dan. Y hay quien dice, no, es que no le hace que me lo digas llorando, no le hace que me lo digas así, no le hace que me lo digas, no te creas. Pero hay ocasiones en que la actitud demuestra que tú estás creyendo o que no estás creyendo, que tú estás dudando o que no estás dudando. ¿Cómo me lo dijiste? Y aquí que sí interviene muy de modo que como esta, ¿cómo será esto? Como impresionada, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo novio. Sí. Soy virgen. O sea, una pregunta que te estoy haciendo, bueno, nomás dime cómo va a ser. Ah, bueno, pues mira, va a venir el Espíritu Santo sobre ti, el poder del Altísimo te va a cubrir, y de esa manera es como va a suceder. Y dice que bueno, y le da otro dato. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, le dice. Yo creo que como para remachar, como para que, mira, no dudes, ya que ella ya está embarazada, ya tiene 6 meses, la que le decían estéril, la viejita, casada con el viejito, porque pues ya están en edad avanzada los dos, ella ya tiene 6 meses. Entonces, y esta palabra que hemos usado mucho en las predicaciones, en la enseñanza, en una constante que se ha usado, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Amén. Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier persona. Lo que nosotros menos imaginamos es lo que usa Dios para sacarnos adelante, para mandarnos una bendición, para sacarnos del peligro, para muchas cosas, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Yo no sé qué experiencias ha tenido en cuanto a esta frase, porque nada hay imposible para Dios. A lo mejor ha tenido alguna dificultad, alguna crisis, algún momento en que pues las esperanzas son nulas, como lo estamos viendo con estas personas. Sin embargo, para Dios nada es imposible. ¿Qué experiencia nos podría decir, hermano David, usted? Me supongo que debe tener muchas experiencias. No, claro, de que De utilizar esta frase, porque nada hay imposible para Dios. Probablemente usted ha estado en alguna dificultad, pensando, creyendo o meditando o diciendo cómo lo voy a hacer. sí, Pero Dios interviene en eso. Y ahí es donde metemos esa palabra. Porque nada es imposible para Dios. Sucedió porque nada es imposible para Dios. Porque he creído en Dios. Porque he confiado en Dios. Esta mujer lo creyó. Yo puedo decir que lo creyó. Simple y sencillamente estaba diciendo, ¿de qué forma? Explícame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo va a ser? Dime cómo. Ah, bueno, te voy a decir cómo. El Espíritu Santo, el Altísimo, esa va a ser la intervención. Yo estoy completamente seguro que por doquier vemos la bendición y la mano de Dios. Amén. amén. Por todas partes. Independientemente de que nosotros lo veamos o no lo veamos, pero Él está supliendo en forma continua a todo. Cuando hay crisis económica en el país, cuando hay crisis probablemente en el hogar, que
tienes lo suficiente humanamente hablando, físicamente hablando, no hay la posibilidad, no he trabajado, sin embargo los biles se pagan, la comida llega, todo sigue probablemente con ciertas carestías, ciertas limitantes, pero Dios ahí está supliendo la necesidad. Es ahí donde yo aplico, porque nada es imposible para Dios, tanto en la enfermedad, tanto en el problema legal, tanto en el problema económico, tanto en todas partes yo veo la mano de Dios moviéndose. Nada imposible para Dios. Lógico que muchas veces hacemos énfasis regularmente en la enfermedad porque es lo más común y que toda la gente padecemos alguna enfermedad y no se diga ahora que está al día los cánceres, la diabetes, la hipertensión, el corazón y todo eso. Que ya hay más clínicas que iglesias, ya hay más hospitales que iglesias, por lo mismo, porque pues dijera yo, si viniera Jesús se quebrarían los hospitales y las clínicas y todo, porque pues su ministerio influyó mucho en la sanidad de toda la gente, le llevaban los enfermos, era el máximo trabajo que hacía, predicar la palabra y sanar a todos los enfermos, de todas partes venían. Y todos, dice la Escritura, todos eran sanados. Todos eran sanados. Solamente en un lugar donde la incredulidad, en su propia tierra, la incredulidad, dijo, ahí no pudo hacer muchos milagros con la incredulidad, la dureza de corazón. Entonces, porque nada es imposible para Dios. Entonces María, he aquí la sierva del Señor, le dijo, mira lo que le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú me estás diciendo, conforme a lo que me estás explicando, aquí estoy en la mejor disposición. Creo que así como tú me lo dices, así va a ser. Y aquí estoy. Yo creo que es cuando, como en el caso suyo, hermano David, como en el caso de aquellos hombres que se han metido de lleno en la predicación, en el pastorear a la gente, que sin saber cómo iban a tener el sustento diario, se metieron porque iban confiando en que para Dios no había cosa imposible. Amén. Y que Él les iba a suplir en todo momento. Así fue. Porque hay cantidad de pastores, hermano, y no se diga a los de la época del hermano Cárdenas, de los de antaño que vivían en México, de aquí les llevaban para allá, y no era de que aquí les llevaran, sino que Dios utilizaba a la misma gente para llévale a mi siervo, llévale a mis siervas y llévale. Aparentemente el americano, aparentemente el que tiene más le lleva al que no tiene, pero estamos viendo la mano poderosa de Dios, que para Dios nada es imposible, que Dios está cuidando de aquellos que no tienen, o de aquellos que no tienen, y alguien les va a llevar, porque Dios así lo tiene planeado. Y creo que ahí es donde podemos aplicar esa frase, porque nada hay imposible para Dios, nada. Gloria a Dios. Bueno, se fue de su presencia. Anuncian la Señor. Página número 10. Había gozo, había alegría. Dice que se regocijaron con ella, con Elizabeth. Y bueno, yo creo que le pasa a todo mundo, ¿verdad? Cuando llega un pequeño a la familia. Es parte de la alegría, es parte del gozo, parte de lo que se espera de un matrimonio. Decía antes al inicio de esto los comentaristas hacen alusión a que cuando el pareja se da cuenta o la gente extraña a la pareja, saben que un hombre o la pareja
en concebir. En aquellos años se decía que estos hombres estaban alejados de la presencia de Dios. Cuando no les daban familia, cuando la mujer estaba estéril, hacían alusión de que es que Dios, algo tienes, algún pecado oculto por ahí, que Dios te hizo estéril, que no puedes tener familia y en su vida algo anda mal. Algo anda mal. Y bueno, pues vemos que no es la realidad, ¿verdad? No siempre es la realidad. En este caso lo estamos viendo que no era así. El mismo Lucas dice, anduvieron irreprensibles, obedecían los mandatos, las ordenanzas del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas que su comportamiento es malo? ¿Cómo te pones a decir tú o a dar testimonio de que esta pareja no está en condiciones espirituales buenas delante de su Señor, cuando es todo lo contrario? No sabemos por qué Dios está actuando de esa manera. Como no sabemos cuando un siervo del Señor enferma y que permanece en cama X tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo. No es porque esté en pecado, simple y sencillamente no conocemos los designios del Señor y si así lo establece Él y si esa es la voluntad, no podemos ir en contra de corriente. Hagamos lo que hagamos. Pero muchas veces no lo comprendemos, no lo entendemos, no le buscamos por aquí, le buscamos por allá. Dijo Job, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por más que yo piense, por más que yo diga, por más, voy a caer en las mismas. No voy a entender, no voy a comprender qué Dios me quiere mostrar, qué Dios quiere hacer, por qué lo está haciendo. No lo sé. Solamente que Él venga y me diga, mira, es por esto. Pero la gente muchas veces nos hacemos una idea errónea a lo que está pasando. Yo me he preguntado muchas veces, bueno, ¿por qué el Señor, si Pablo, siendo un grande hombre, un hombre con todos los atributos, un hombre lleno de fe, un hombre, y le dijo, quítame este aguijón, quítame esto que tengo que me está matando, bástate mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y ya no me estés diciendo porque no te lo voy a quitar. Así. No. Ahora me pregunto, bueno, ¿no tenía fe Pablo o qué pasó? Me puedo hacer muchas preguntas. Pues si este hombre 14, 15 epístolas paulinas, consejos y más consejos, y resucitó aquel que se cayó del segundo o tercer piso, se bajó y fue y lo resucitó y estuvo con él, y ahora que está en esa situación él, ¿qué pasa? Pues solo él sabe. Yo no le puedo decir, no, pues que Pablo estaba en pecado, hombre, y aquí no te de batallar, estaba en pecado. No. Usted no ha sabido de gente que está bien metida con el Señor y que le pasan un sinfín de cosas. Yo me he dado cuenta que pastores, evangelistas, siervos del Señor que se mueren, pues es lógico, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. El pastor ese que se mató, ¿no? El divino pastor. Pues, y muchos, hermano, muchos que el COVID se los llevó ahora, el COVID, ¿por qué se los llevó? Si hacen falta obreros en la mies es mucha y obreros pocos y luego te los lleva, Señor, pues ¿cuándo? Pero así es. No le podemos cambiar. ¿Qué vamos a decir, hermano? A ver, ¿qué le vamos a decir? Así, okay, ¿con qué argumento nos vamos a acercar? ¿Qué vamos a decir? A la conclusión que he llegado yo, Dios es soberano. Punto. Yo no sé. Dios es soberano, yo no me puedo poner con Dios. Dios es soberano, Él hace lo que mejor le place. Yo no lo puedo enseñar porque pues, no tengo la capacidad para enseñarlo. Se le puso al brinco Job, por así decirlo. Oye, Señor, que es bueno. A ver, vamos a tener una plática los dos. Quedó ridiculizado Job.
A ver, dime tú dónde estabas cuando yo hacía esto. A ver, dime quién le da de alimento a todas las cabras del monte y a todo esto y a todo esto y a todo esto. A ver, dime. No, pues aquel no supo contestarse. Mejor no me pongo a las patadas con Sansón, ¿verdad? Mejor así me quedo. No le gana. Dios es soberano, la voluntad de Dios, como Él diga, así hay que hacerse, así que hay que conducirse. Vienen a circuncidar al niño según la ley, le preguntan a la madre, ¿le vamos a poner a Zacarías como su padre? Y ella dijo no. Yo creo que aquí las mujeres siempre mandan, ¿no, hermano? Pues casi siempre. Tú dices siempre, Marco. Marco. Casi siempre. Porque está grabado aquí. Está grabado. Digo, pues sí, casi Pero siempre. respondiendo su madre dijo no. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. ¿Por qué? Porque ya había recibido las instrucciones del ángel. Ya el ángel se le había aparecido y ya le había dicho, ¿sabes qué? Vas a poner por nombre Juan. Entonces cuando le dicen, va a ser los vecinos ahí, la gente extraña, ¿va a ser su nombre Zacarías como su padre? No, va a ser Juan. Y luego van y le preguntan a Zacarías, oye, ¿por qué él no hablaba? Le pones la canción para que te... Así ves, estar los hombres no hablan por un tiempo. A su papá le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre. Maravillar con eso mismo, ¿verdad? Bueno, 64 y 66, página 11. En el momento fue abierta la boca de Zacarías, no bendiciendo a Dios. Llenaron montañas de Judea, se divulgó todas estas cosas, todos los que las oían a este niño, y la mano del Señor estaba con él. Juan el Bautista. Y no te película, aquí acaba de empezar el inicio de la vida de Juan. Le decía hace rato de unos, ¿cómo le podemos llamar? En la hoja número 11, donde dice profecía de Zacarías. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Ese tramo, ese versículo 67 al 75 se le da el nombre del Benedictus, bendito el Señor Dios de Israel. Ese es el Benedictus que nos enseña constantemente, o que todavía la Iglesia Católica enseña mucho, ¿verdad? El Benedictus. Así le dicen al Papa, ¿no? ¿Mande? Así le dicen al Papa. El Benedictus, probablemente. De ahí sacaron también. El Benedictus, bendito el Señor Dios de Israel. Ese es el famoso Benedictus. Bueno, y le doy a usted 5 preguntas que quiero que me las conteste. Son muy sencillas.